Hola a todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y Joseíta y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva, donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy, en Meneando el Avispero, vamos a hablar de algo que incomoda mucho cuando se nombra, los falsos privilegios del hombre. Porque la realidad es que vivimos en un sistema patriarcal donde los hombres tenemos ventajas estructurales, pero esas ventajas no siempre son libertad, sino que muchas veces son trampas disfrazadas de poder. Vamos a hablar de cómo se construye la masculinidad, de cómo se nos educa para no sentir, para rendir, para competir, para proteger y para aguantar. De cómo el patriarcado no nos premia, sino que nos utiliza. El sistema nos da dinero, reconocimiento o respeto, pero a cambio nos roba salud mental, tiempo, ternura, presencia y vínculos reales. Antes de comenzar, comentar que este episodio no busca exculpar a los hombres ni restar importancia a las violencias que sufrimos a las mujeres, eso creo que está clarísimo. Lo que queremos es entender el precio de esos supuestos privilegios para poder construir una masculinidad que no esté basada en el sacrificio, el miedo o la culpa, sino en el deseo, el cuidado y la libertad de ser. Pues muy bien, ya estamos aquí otro mes más. Otro mes más. Este es un tema que yo sé que a ti te apasiona, así que... Bueno, me apasiona y me atraviesa. Y te atraviesa. Radicalmente, de pies a cabeza. Así que yo te voy a dejar llevar una voz más cantante en este episodio de hoy. Así que, bueno, ¿por dónde quieres empezar? Pues fíjate, mira, quiero empezar aquí, cuando he organizado todo lo que he ido preparando para este mes, la frase que se ha quedado aquí es: el patriarcado no nos premia, nos utiliza. ¿Vale? Y es algo que a mí me remueve mucho, ¿no? Porque en verdad entendemos como que muchas de estas violencias, ¿no? Muchos de estos privilegios pues benefician directamente a los hombres porque el patriarcado premia a los hombres, ¿no? Porque el patriarcado es todo para los hombres y que los hombres tengan poder sobre las mujeres. Y claramente es algo que es falso, porque el sistema social en el que vivimos, el sistema patriarcal, ejerce violencia tanto sobre los hombres como sobre las mujeres. Es lo que has dicho tú, ¿no? Obviamente, sobre las mujeres más. Las mujeres sufrís mucha más violencia que los hombres, pero los hombres también sufrimos violencia patriarcal. Y esto es algo de lo que, no sé, lo que me gusta mucho profundizar porque es un tema que me atraviesa. O sea, al final, si tuviéramos que resumir el capítulo, es el verdugo es el patriarcado, no el hombre, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vale. Y todo esto también parte un poco de la teoría de la interseccionalidad, ¿no? Y de cómo se... Kimberly Crenshaw. Exacto, muy bien. Además, me gustaría más que lo explicaras tú que yo. Tú lo explicas mucho mejor. Bueno, o sea, básicamente la teoría de la interseccionalidad lo que dice es que las personas estamos atravesadas por determinadas capas que nos colocan en situaciones de opresión o de privilegios, ¿no? Y que la suma de todas estas capas no es simplemente la acumulación de todas ellas, sino que hacen un efecto multiplicador, por así decirlo. Es decir, si yo soy mujer y además soy lesbiana y además soy negra y además estoy en situación de exclusión social, no es que tenga 4 o 5 capas de opresión, ¿no? 4 discriminaciones, sino que el entrelazado de todas estas discriminaciones da lugar a una situación y a una vivencia súper compleja donde todas estas capas de opresión se multiplican, ¿vale? Efectivamente. Por lo tanto, las vivencias de una mujer lesbiana pues serán diferentes a las de una mujer lesbiana negra, por ejemplo, ¿vale? Claro, y a las de una mujer negra. Correcto. ¿Qué ocurre? Que lo que yo veo es que en esta teoría de la interseccionalidad los factores de opresión están como muy diferenciados y muy polarizados, ¿no? Puede ser blanca o puede ser negra. Puede ser de poder adquisitivo alto o bajo, ¿no? O puede ser hombre o puede ser mujer, ¿no? Pero ahí siempre, lo que veo es que hay como un bueno y un malo, ¿no? O un blanco y un negro. Y lo que vamos a discutir en este capítulo es por qué la capa de opresión de hombre-mujer, ¿no? De género, a lo mejor está un poco más entramada por grises que por blanco-negro puro, ¿no? Sí, eso es. O sea, y realmente en la teoría de la interseccionalidad lo que ponemos es en la parte de arriba a los grupos con privilegios y a la parte de abajo, a los grupos oprimidos, ¿no? Correcto. Entonces decimos, pues si tú tienes un privilegio es frente a otro grupo que está oprimido por no contar con ese privilegio, ¿no?
A mí me gusta ejemplificarlo con el tema de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, una persona con discapacidad está oprimida porque no tiene el privilegio de... Pues, de que la sociedad esté diseñada para ella, básicamente. Efectivamente. O sea, le falta el privilegio asociado a la discapacidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas, pues tiene una serie sufre una serie de violencias, de una serie de problemáticas en su vida que no tiene una persona que no tenga esas discapacidades, ¿no? O sea, una persona en silla de ruedas puede tener problemas para alcanzar un telefonillo, porque los telefonillos los ponemos a una altura para una persona que no va en silla de ruedas, ¿no? Entonces, claramente, esa persona que puede tocar el telefonillo, sea el sexto A o el bajo B, pues claro, tiene un privilegio frente a la persona que va en silla de ruedas. En una sociedad que es capacitista. Totalmente. Claro, pues si la sociedad estuviera diseñada no basándose en estas discriminaciones, ¿no? en estas ausencias o tenencias de capacidad, pues no habría estos casos, ¿vale? Entonces, claro, la teoría de la interseccionalidad pues pone arriba al hombre y abajo a la mujer, ¿no? Y entonces dice que el hombre pues tiene privilegios frente a la mujer. Y yo hay una parte que entiendo, porque cuando tú comparas en términos relativos, ¿no? Cuando tienes algo con lo que comparar, pues si en el sistema patriarcal comparamos al hombre o la mujer, en términos relativos, claro, el hombre está en una posición más privilegiada que la mujer, mejor, por así decirlo. Ahora, si tú esto lo comparas en términos absolutos, ¿el hombre está en una situación privilegiada en un sistema patriarcal? Pues yo es lo que cuestiono y creo que tú, bueno, vas a ir también un poco en esta línea, porque realmente esos privilegios son reales. Claro. No quiero hacerte spoiler. No, realmente aquí lo que pasa es que a mí me parece que comparar los privilegios del caso por ejemplo, de discapacidad, y ponerle el nombre de privilegio y que ese mismo adjetivo se utilice, o no, ese mismo sustantivo se utilice para hombre-mujer, pues me parece erróneo, ¿no? Porque realmente yo lo que creo es que estos son falsos privilegios de la masculinidad, ¿vale? Y para ello pues podemos empezar hablando un poco de cómo se construye la masculinidad, ¿no? Porque esto es algo que realmente toda esta teoría de género está basada en que socialmente, pues bueno, hay una asignación sexo-género, ¿no? Y cuando nacemos, pues ya te dicen eres niño, eres niña, y a partir de ahí la educación que recibes es totalmente diferente, ¿vale? Por ejemplo, punto de partida en el que a mí me gustaría, con el que a mí me gustaría empezar es ese falso privilegio de la fortaleza, ¿vale? De que cuando a los hombres, a los niños, ¿no? Nos sociabilizan, pues nos enseñan a reprimir las emociones desde la infancia, ¿no? Lo típico de... A ser fuertes. A ser fuertes, a decir... Pero fuertes físicamente, fuertes emocionalmente, fuertes psicológicamente, sexualmente cuando crecéis también. Efectivamente, ¿no? Porque un niño que llora no es un niño de verdad, ¿no? Los niños no lloran, ¿vale? Y cuando nos dicen los niños no lloran, pues nos dicen que aguantemos, que no nos quejemos, que mostrando emociones, ¿no? Que expresando emociones, lo que estamos haciendo es mostrar debilidad. Con lo cual, si mostramos debilidad, no somos fuertes, con lo cual nuestra identidad como hombre, niño, pues se ve menoscabada, ¿vale? Yo creo que todas las personas que nos están escuchando, todos los hombres, ¿no? Las personas que las hayan sociabilizado como hombres, entenderán a qué me refiero, ¿vale? Y claro, aquí, con esta ausencia de expresar emociones, ¿no? Partimos de esta base en la que se nos dice que los hombres pues tenemos el privilegio de que los hombres pues, no se nos considera como seres muy racionales, ¿no? O sea, al revés, los hombres se nos considera como seres racionales y las mujeres seres emocionales, ¿vale? Y entonces, claro, como nosotros pues, tenemos esa tendencia a la fuerza, ¿no? A no poder expresar emociones y tal, pues tenemos unas trabas a la hora de desarrollar pues una responsabilidad afectiva, ¿no? O a la hora de equivocarnos, ¿no? Se nos perdona más, por así decirlo, ¿vale? Y sobre esta base, sobre esta represión emocional, pues es la base en la que se construye toda la identidad masculina, ¿vale? Y todo lo que se presenta como ese autocontrol, ¿no? Esa serenidad, esa templanza, ¿no? Esa fortaleza psicológica de la que tú hablabas, pues al final es una anestesia emocional. Vale, pero ¿y por qué dices que es un falso privilegio? Realmente es un falso privilegio porque aquí a los hombres nos dicen, no, es que a los hombres pues se os perdona con facilidad, ¿no? O realmente como no podéis expresar emociones,
pues bueno, si expresáis vuestra emoción, que es lo siguiente que vamos a hablar, ¿no? Si expresáis ira, pues hombre, no pasa nada, ¿no? Un tío que se pelea por defender a su novia, pues está haciendo un poco lo esperable en una sociedad heteropatriarcal. Claro, pero yo creo que el privilegio ya no es que esté haciendo, el falso privilegio no es que esté haciendo lo esperable, sino que el hecho de tener que vivir siempre en la demostración de la fuerza a todos los niveles genera unos niveles de ansiedad, de autoexigencia, de presión, de imposición de unos valores que a lo mejor ni siquiera resuenan contigo, ¿no? Muy grandes, y que son muy difíciles de deconstruir. Exacto. Entonces, creo que el falso privilegio reside ahí, esta es la única manera digamos, socialmente esperable de ser hombre, y si yo salgo de esto, ¿dónde está mi masculinidad? Eso es. O sea, al final es el falso privilegio de haber sido educado en la construcción de una masculinidad muy frágil, ¿no? Y una identidad que se desmonta por todas partes. Y realmente no es cierto que no se nos permite expresar emociones, porque hay una emoción muy asociada a la fuerza, ¿no? Que es la ira, que es como la única emoción permitida para los hombres, ¿no? O sea, es como que el patriarcado, el sistema patriarcal, asigna emociones según el género, ¿vale? Pues la ternura, la empatía, el miedo, todas esas emociones están feminizadas, gracias. Pero la ira y la agresividad son totalmente masculinas, ¿vale? Entonces, al final, pues la violencia es como la única forma legítima que tenemos los hombres para comunicarnos, ¿vale? Y al final todo esto pues, está basado pues, en una dominación, ¿no? Y en una demostración constante de nuestro ego masculino. O sea, al final, si no tenemos eso, no tenemos nada, ¿vale? Igual, no se nos permite llorar, se nos permite enfadarnos. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? de que los hombres cuando van a un estadio de fútbol y pierde su equipo, pues no salen tristes, salen enfadados. Total. ¿Vale? Y nadie puede estar triste porque la tristeza no es una emoción que se nos permita a los hombres. Como el vídeo viral de las dos mujeres que tienen un accidente de tráfico. Justo. Y salen y en vez de gritarse y tal, se dan un abrazo, que me parece maravilloso, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué momento dos hombres tienen un accidente Justo. Y no se tiran los trastos a la cabeza? Claro, o sea, dos hombres tienen un golpe y se bajan incluso... se revientan. Pero incluso aunque esté muy claro que uno se salta un cedo del paso, da igual, se baja enfadado también, ¿vale? Sí. Y se bajan enfadados echando la culpa a lo que sea, ¿vale? Y aquí, pues claro, hablamos de ese privilegio de no necesitar, o sea, que no hace falta que justifiquemos nuestra ira, ¿vale? Porque la ira es natural en el hombre, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, aquí, si todas las emociones son ira, pues luego desarrollamos una incapacidad para identificar emociones y para vivirlas y para expresarlas, que es brutal. O sea, claro. Al final los hombres no tenemos esa capacidad. Yo creo que en el sistema en el que vivimos se premia mucho la ira porque la ira es una emoción que lleva mucho a la acción también. Y claro. Todo lo que sea productivo, ¿no? Y ejecutivo es recompensado en este sistema patriarcal y capitalista. Entonces, como las mujeres por socialización estamos más en una ética de cuidados, de atención, de empatía, de otro tipo de emociones, y no hemos entrado hasta más tarde en el sistema productivo, estamos en desventaja, ¿no? Siempre en esta comparación relativa respecto a los hombres en el sistema patriarcal, porque nuestros valores son menos premiados por el sistema. Sin embargo, lo que entiendo que dices es que esto en realidad, aunque parezca un privilegio, porque vosotros ya nacéis con esa... se os educa en esa socialización de ejecución, de acción, de expresión de agresividad, de ira y tal, esto también nos afecta emocionalmente, ¿no? Un poco como lo que hemos mencionado antes. Claro, totalmente. Y tienes carencias emocionales por todas partes, ¿no? Por ejemplo, otro falso privilegio, a mi juicio, ¿no? De que los hombres podemos enfadarnos en público, ¿no? O sea, como la ira masculina se interpreta como carácter, pues los hombres, cuando un hombre se enfada en público, se le valida. Cuando una mujer se enfada en público, es una histérica. Claro. Pero a los hombres no. Pero esto en verdad, pues volvemos a lo mismo. No es un privilegio, es la única forma de comunicación válida que tenemos. Bueno, es que realmente es un déficit regulacional, ¿no? A lo mejor el no poder autorregular tu emoción de la ira en ese momento te lleva a exteriorizarlo más, y realmente esto es un déficit que tú tienes en tu inteligencia emocional. Efectivamente. Y además, si tú te autorregulas, se cuestiona tu hombría. O sea, si hay tres hombres en un debate y dos gritan y muestran su ira y otro no, el que no es menos hombre. Claro. ¿Vale?
Y ya por último, ya para continuar con todo el tema de la construcción de la masculinidad, hablamos de la erótica masculina, ¿no? De cómo se construye la erótica masculina. Aquí hablamos de un falso privilegio sexual, porque realmente parece como que la sexualidad pública, ¿no? Construida públicamente pues, en los medios, en las películas, en el porno y donde sea, es una masculinidad muy centrada en el hombre. Entonces podríamos pensar, ¿no? Falocéntrica, coitocentrista. Exacto, ¿no? O sea, como que ese deseo masculino siempre está representado. Y tenemos ese privilegio de que nuestro deseo sexual se premia, ¿no? Y además, pues tú siempre vas a ver al hombre en una posición de dominación. Y el sexo termina en una relación heterosexual cuando el hombre se ha corrido, ¿no? Efectivamente. Pero realmente este privilegio no es tal. O sea, sigo pensando que es un falso privilegio. Porque aquí lo que está pasando es que a los hombres no se nos permite y se nos castiga lo que es la exploración sexual. O sea, un hombre tiene muy delimitado y muy marcado por la sociedad y por el porno y por todo. El guión erótico. El guión erótico. O sea, hay una clave erótica muy marcada en la que tú, pues, tienes que siempre actuar con un sexo muy coitocéntrico, muy falocéntrico, muy hetero también. Muy genital todo el rato. Muy genital, muy dominante, ¿no? Muy de tú tienes que ser el que provoque orgasmos a las mujeres, ¿no? El que dé orgasmos a las mujeres. Y además también es muy guionizado. No te puedes correr hasta que terminen, ¿no? O sea, lo último que pasa es que te corres. Si te corres antes, si no tienes una erección, si no tal, ya está mal todo, ¿no? Entonces, al final, esto que parece un privilegio porque parece que pone al hombre en el centro de todo, lo que está es castigándole toda su exploración y toda la construcción de su erótica. Sí, porque al final el imaginario va a ser mucho más limitado, ¿no? Claro. Algo que ocurre también es que hay muchas prácticas que cuestionan esa masculinidad porque... Bueno, esto es Elizabeth Badinter, ¿no? Esta filósofa francesa que lo que decía era que la masculinidad se construye en torno a lo que el hombre no debe ser, porque es difícil definir qué es el hombre, pero es muy fácil decir cómo no ser un hombre, ¿no? Y esta autora lo que decía es que para ser un hombre no puedes ni ser un niño, ni ser una mujer, ni ser homosexual, ¿no? Porque estas son como las tres cualidades. Claro, es la triple negación. Claro, que restan la hombría, ¿no? Claro. Entonces, en lo sexual, en lo erótico, pasa un poco así, que si a ti, por ejemplo, te llaman la atención prácticas que están más, que se asocian más a lo mejor con el colectivo gay, como puede ser el sexo anal, por ejemplo, ya se cuestiona tu masculinidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que aquí podríamos entender como un privilegio, que es, oye, todo lo que se ve en el porno y todo lo que está, parece todo al servicio del hombre. Claro, pero todo al servicio del hombre de una forma muy concreta, ¿no? O sea, hay muy poco porno en el que al hombre, pues eso, el hombre practique sexo anal, o que el hombre no lleve la voz cantante, o que no todo gire en torno a la polla del hombre, ¿no? Y esto es una dicotomía, porque luego, por ejemplo, en relaciones hetero se premia mucho el hombre empotrador, Claro. El hombre que lleva la voz cantante, ¿no? Que es más proactivo, que domina, que dirige. Y esto las mujeres, claro, lo valoran, ¿no? En el momento en el que te encuentras con un hombre, pues que a lo mejor en vez de llevar esa voz cantante prefiere consensuar las prácticas, prefiere dejar espacio a no tomar siempre la iniciativa, a que haya como esa, ¿no? Esa comunicación o tal, ahí es castigado. Claro, sí, es como si fuera un hombre muy sensible, ¿no? Es como, claro, quieres un hombre sensible, pero luego en verdad... Pero que empotre, que empotre. Claro, a la hora de la verdad quieres un hombre que empotre, entonces... pues no se puede tener todo, bueno, o sí, pero es como ¿En qué quedamos, María José? Claro, que para la construcción de nuestra masculinidad es un problema, ¿no? Al final, esto es lo que yo llamo como la doble trampa, porque es como a la hora de ligar, ¿no? A la hora de la conquista, por así decirlo, se espera que sea el hombre el que conquiste, ¿vale? Se espera que sea el hombre el que dé el primer paso y el que actúe según las reglas de una masculinidad hegemónica, de una masculinidad tóxica. Pero eso está bien, porque si te gusta la chica das el paso y si no, no. Claro, justo, ¿no? Eso es como el falso privilegio, ¿no? Es que tú tienes el poder de dar ese paso cuando quieras o de no darlo, ¿no? Pero en verdad, esta forma de conquista, primero, deja fuera del escenario a muchos hombres que son tímidos, que son inseguros,
que no tienen un cuerpo normativo, que no les gustan los espacios donde se desarrollan estos rituales de ligoteo, ¿no? O como lo queramos llamar. Y luego, por otro lado, ¿dentro de qué? O sea, porque, vale, sí, yo tengo el poder, por así decirlo, de decir, si esta tía me gusta, le entro, si esta tía no me gusta, no le entro y tal. Pero al final, eso es una generación de estrés, ¿no? Y además, todo eso está va muy de la mano de la masculinidad tóxica que queremos deconstruir. Con lo cual, si luego deconstruyes todo esto, pero cuando ligas, las chicas con las que ligas prefieren, ¿no? Todo esto en un marco muy heterocéntrico, ¿no? Pero si esas chicas prefieren un tío empotrador, un tío que les entre, un tío que tal, pues al final es como esta doble trampa. Si actúas acorde a la masculinidad hegemónica, mal, porque eso es tóxico. Si deconstruyes tu masculinidad y actúas desde una posición sensible, responsable, igualitaria y tal, mal, porque no es lo que esperan de ti, ¿no? Entonces, al final, es una mierda. Y de esto ya hablamos en el episodio de los falsos cursos de seducción, ¿no? En los que, bueno, te enseñan a ligar, pero a ligar considerando a la persona con la que ligas como un ser inferior manipulable en el que tienes que conquistar tú. Total. Con lo cual, mierda de privilegio. Claro, esto no puede ser de otra manera y me está viniendo en los talleres de educación sexual. A veces hacemos una dinámica donde a propósito se piden voluntarios y voluntarias y cuando salen dos niñas, ¿no? Pues a propósito se escoge que sean dos chicas, ¿no? Y se les dice, pues chicas, ponte 10 años, por ejemplo. Acabáis de volver de un campamento de verano, o sea, lleváis todo el verano sin veros, es el primer día de cole y eso, habéis estado en un campamento cada una en el suyo, no sé qué, habéis estado sin hablar, tenéis mogollón de ganas de veros y de contaros qué tal, vamos a vivir el momento reencuentro. Y ese momento reencuentro entre dos niñas es gritos, abrazos, se dan besos, se van dadas de la mano, o sea, es una cosa... Haces la misma dinámica con dos chicos y es ¿qué pasa, bro? Claro. ¿Sabes? Se chocan la mano. ¿Choque de puñitos? Claro, como mucho una palmadita en la espalda y poquito más, ¿sabes? Entonces, cuando con eso, 8 o 10 años, ya tienes claro, ¿no?, cómo expresar esa emocionalidad y cómo no hacerlo, pues luego cuando crezcas... Es lo mismo. Y en el fondo esto responde a el último falso privilegio, ¿no?, de la construcción de la masculinidad, que es a los hombres no nos dejan mostrarnos vulnerables, ¿no? O sea, tenemos una imposibilidad para mostrar nuestra vulnerabilidad. No tenemos un espacio para pues eso, para expresar emociones, para llorar, para estar triste, para estar sensible. Y claro, tampoco nos enseñan entre nosotros pues eso, a mostrar amor, cariño, ¿no? A darte un abrazo con un amigo, a darte un beso, a lo que sea, ¿no? Porque... Hombre, es que yo lo pienso y más allá de la terapia, mis amigas son pilares fundamentales con quienes yo me abro en canal, comparto, río, lloro, claro. Y muestro lo más profundo de mis vulnerabilidades. Claro. Pero vosotros no tenéis esas dinámicas en grupos de hombres. Claro, pero es que no las tenemos en grupos de hombres ni tampoco las tenemos con mujeres. Porque con las mujeres nos han educado para entender a las mujeres como seres frágiles, como seres a las que conquistar. O sea, a las que proteger. A las que proteger. O sea, las mujeres para la masculinidad hegemónica son seres cosificables, porque son seres a conquistar, ¿no? O sea, y más allá de eso, yo creo que es como, tú no me cuentes, ¿no? Yo como mujer, tú no me cuentes tus movidas, que suficiente tengo yo con lo mío, claro. Y tú tienes que ser la figura protectora y cuidadora, más bien protectora, digamos, ¿no? Claro. Entonces, de no romperte y demás. Los hombres nunca tenemos espacio para mostrarnos vulnerables, ni con nuestros iguales en género, ni con vosotras, porque en los dos espacios siempre hay, o sea, el patriarcado nunca nos permite este espacio. Con lo cual luego pasa mucho que el único sitio donde tienes ese espacio es con tu pareja. Con lo cual las rupturas de pareja o la dependencia emocional que desarrollas con tu pareja como hombre es muchísimo mayor. Claro. Vosotras desarrolláis una dependencia más social, socioeconómica, por así decirlo, ¿no? En ese sustento económico, en la diferencia de pues el techo de cristal y todas estas cosas, pero los hombres a nivel emocional tenemos una dependencia brutal con vosotras. Claro, totalmente. Entonces, con esto, pues bueno, creo que más o menos entendemos cómo se construye, ¿no?, la masculinidad. Y claro, a partir de aquí yo cuestiono siempre
todos estos privilegios de los que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, pues los he agrupado un poco, ¿no? En estos, pues, claro, se habla de muchísimos privilegios masculinos, pero yo como que he seleccionado los que creo que son como más potentes, ¿no? Y he dejado para el último el que creo que es el que más remueve a todo el mundo, ¿no? En una sociedad capitalista. Venga, empiezo yo con el primero. Venga, empieza tú. El primero es que los hombres no tienen que preocuparse por su físico, ¿no? Como que toda la industria cosmética, estética, textil, o sea, toda la industria de la moda está dirigida hacia las mujeres porque hay un nicho de consumición ahí mayor que en lo que es el mercado masculino. Y por lo tanto nosotras estamos más sujetas a presiones estéticas, violencias estéticas, vivimos más gordofobia, más trastornos de la conducta alimentaria, nos sometemos a mayor número de operaciones quirúrgicas y estéticas, bueno, como que al final, y consumimos por supuesto muchas más cremas, champús, productos en general que hagan que estemos siempre deseables, ¿no? Para que venga nuestro príncipe y nos conquiste. Totalmente. Y es cierto, ¿eh? O sea, aquí la violencia estética que sufrís las mujeres es infinitamente mayor. Pero para mí esto no puede ser un privilegio masculino, el sufrir menos violencia estética. Porque primero, los hombres también sufrimos violencia estética, ¿vale? Por un lado, los hombres... Hombre, yo nunca he visto un anuncio de colonias del típico maromo en el barco, claro, con un cuerpo no normativo de abdominales perfectos y mandíbula marcada. Ni una persona con discapacidad, ni una persona anciana, ni una persona que no demuestra una heterosexualidad perfectamente legible, ¿no? Tenemos mucha presión también y mucha violencia estética, aunque no sea tanto como sufrís vosotras, ¿vale? Pero es que además los hombres también tenemos esa presión por el cuerpo normativo. O sea, toda esta construcción de la masculinidad termina en que a nosotros se nos exige fuerza, una determinada altura, potencia, seguridad, no puedes tampoco estar gordo, ¿vale? Y todo esto dentro de un marco de que es el único cuerpo normativo posible, pero no se nos permite tampoco coquetería, belleza, fragilidad, ¿vale? Porque en ese momento ya rozas la parte homosexual, parte gay, claro. La parte gay, ¿vale? Entonces, los hombres tampoco podemos expresar nuestra belleza, por así decirlo. Disclaimer, o sea, ¿será que no hay hombres gays súper masculinos? O sea, que esto no tiene que ver con... Claro. ¿No? O sea, esto es un poco a nivel sistema cómo se construye esa masculinidad hegemónica. Claro. Y esto es porque al final nuestro cuerpo, el cuerpo de los hombres, es un cuerpo pues ejecutor, ¿vale? No se tiene en cuenta la belleza del cuerpo masculino, ¿vale? Y esto va muy ligado también a nuestro placer. El placer corporal masculino no se vive, se demuestra, ¿vale? Es un placer meramente ejecutor, ¿vale? Con lo cual, al final, nuestros cuerpos masculinos están puestos al servicio del sistema patriarcal para su explotación. Totalmente. ¿Vale? ¿Quieres seguir y leer tú los privilegios y...? Bueno, luego está el típico de que los hombres son percibidos como un peligro, ¿no? Y esto pues les da ese privilegio frente a las mujeres, quienes sufren ese miedo, ¿no? Y están como en una posición más de defensa y el hombre más de ataque, ¿no? Claro. O sea, es como que socialmente, en un sistema patriarcal, pues el peligro viene del hombre, ¿no? Claro, al hombre se le respeta, el hombre es el respeto, la mujer es la víctima de estas situaciones. Y la fragilidad. Y realmente aquí, obviamente, las mujeres sufrís muchísima violencia patriarcal y, evidentemente, pues volver a casarse. Bueno, y a nosotras nos matan y a vosotros no, básicamente. Claro. Cosa que no es del todo cierto, porque a nosotros también nos matan en otras situaciones, pero también nos matan hombres. Y esto es culpa también del sistema patriarcal. O sea, yo también sufro violencia física de otros hombres, ¿vale? Pero porque al final la violencia tiene un ejecutor, ¿no? Que es el hombre. Pero como receptor está todo, porque la ira masculina es como expansiva. Y la violencia al final pues, termina teniendo como target tanto a los hombres como a las mujeres. Las mujeres sufrís, por ejemplo, mucha más violencia sexual, pero los hombres sufrimos violencia física en otras situaciones de nuestra vida, ¿vale? Y aquí, y yo hablo también en primera persona, ser percibido como peligro, ¿no? Ser percibido como, pues eso, como que tu género es el género al que hay que temer,
no es bonito. O sea, no es un privilegio. Porque realmente si yo voy por la calle y en una situación en la que, yo qué sé, es de noche o lo que sea, y yo soy percibido como el peligro, yo me siento mal. Porque yo no quiero incomodar a nadie, porque yo no quiero hacer a nadie sentir incómodo o inseguro, ¿vale? O a nadie, a ninguna mujer Claro. o a ninguna Y yo persona. entiendo que aquí la réplica es, uy, pobrecito, que se siente mal porque no quiere ser percibido como el peligro, ¿no? Cuando yo, que soy mujer, voy con los puños apretados y la llave dentro de los puños por si acaso viene un hombre a agredirme de cualquier forma, ¿no? Claro. Pero entiendo lo que dices de que, bueno, que no es un privilegio, o sea, tu posición no puede ser nombrada privilegio, ¿no? O sea, Claro. que igual la cuestión es como renombrar esa situación. Claro, porque para mí, por ejemplo, yo como persona muy consciente de estas cosas, yo si voy un día por una calle oscura y por mi acera viene una chica y es de noche un viernes y yo siento que le puedo producir incomodidad porque soy hombre, igual soy yo el que me cambio de acera para que no lo tenga que hacer ella, para que ella se sienta segura, ¿no? Pero el yo Se agradece. Ya. Pero el yo tener que estar pensando en esto no creo que se pueda considerar un privilegio. Porque para mí es incómodo también. Claro, por eso yo decía que en términos relativos, en esa situación, tú estás en una posición menos incómoda que la Claro. que está esa chica, pero no estás en una posición cómoda. Claro. Y a mí lo que me pasa aquí es que utilizar la palabra privilegio para esto, porque es menos incómodo que lo otro, en comparación, por ejemplo, con lo que hablábamos al principio de las personas con discapacidad, me parece completamente erróneo, ¿no? A extrapolar el significado de este concepto a dos cosas que son radicalmente diferentes. ¿Vale? Seguimos, por ejemplo, con el androcentrismo. El hombre como medida de todas las cosas. Efectivamente. Esto es pues que los hombres tenemos el privilegio de ser considerados el punto de referencia de lo humano, ¿no? O sea, que la sociedad ha construido al hombre como la medida de todas las cosas. Bueno, y tanto que pues todas las pruebas, por ejemplo, médicas, los ensayos clínicos y demás, hasta muy recientemente, se han hecho sobre todo en poblaciones masculinas. Esta es la famosa gracia de que los síntomas del ataque al corazón están, o sea, tal y como se entiende, se describen, sí. Es en cuerpos masculinos. Las Claro. mujeres, al parecer, o las personas de sexo femenino, tienen totalmente Otros síntomas síntomas, totalmente sí. diferentes que esos, ¿no? Entonces, claro que está hecho como a medida de... Incluso hasta la temperatura del aire acondicionado Por supuesto. está puesta, ¿no? Hay que ponerlo como es, 22 grados. Porque 22 grados se supone que tal. No, se supone que cuando lo medisteis con cuerpos masculinos y decidisteis que esta era la temperatura. Pero igual, si hubieras medido también con cuerpos diversos de diferentes sexos y tal, pues hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero esto, en verdad, no libera al hombre. Lo encierra, porque solo se valida una forma de ser hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, los síntomas del ataque al corazón que has descrito, ¿tú te crees que esos síntomas los han medido utilizando cuerpos de hombres de diferentes tipos, de diferentes hombres de diferentes etnias, Sí, razas, o claro. cuerpos gordos, o cuerpos con discapacidad, o cuerpos... No, lo que han hecho ha sido coger el patrón del hombre hegemónico, blanco, Claro, capaz, occidental, sí. claro, con todo, ¿no? Entonces, claro, aquí es muy difícil que tú cumplas el patrón estándar de ese androcentrismo, ¿no? Y de ese hombre que han cogido como medida, como vara de medir. Sí, y supongo que si no lo cumples, pues te cuestionas, te sientes perdido. Eso es. Y claro, además, cualquier cosa... O sea, estás como en el... Ya también hablo a día de hoy, ¿no? Con el auge feminista, que por supuesto agradecemos y que es muy positivo, pero ya, si tú no encajas, ya estás perdido. Porque no encajas en algo que se hizo para los hombres siendo hombre. Si no encajas en algo que se hizo para los hombres siendo mujer, es porque eres mujer. Pero si no encajas en algo que se hizo para los hombres siendo hombre, Ya te pillo. es que ya ni siquiera te validan tu identidad masculina, ¿no? Sí. Con lo cual, volvemos a lo mismo. ¿Es un privilegio? Bueno, para mí no. Es un falso privilegio, ¿no? Sí. A mí el que me remueve mucho también es el de, claro, los hombres tienen el privilegio de no tener que cuidar, Justo, ¿no? me Porque el encanta. sistema considera que este cuidado ya lo ejercen las mujeres y ellas son las cuidadoras, ¿no? Claro. Buah, qué putada tan grande. Esto es una putada. Es verdad que los trabajos y las labores, ¿no? de cuidados
se han relegado a la mujer, ¿no? En la sociedad productiva capitalista en la que vivimos. Y es verdad que están muy infravalorados, ¿no? Que al final, pues como la mujer cuida, pues es algo que no se premia y se paga mal y se cuestiona y no es ni bonito, ¿no? Sí. Pero en verdad, las labores de cuidados son muy importantes, porque no es una cuestión solo de el cuidado altruista, ¿no? Y de ese cuidado que supone el que tú, pues, a tus progenitores cuando enferman, a tus criaturas, ¿no? A tu descendencia cuando lo necesita, ¿no? No, es una cuestión también de vínculo y de desarrollo emocional y de generación de intimidad, Exacto. de ternura, de creación del apego, ¿no? O sea, ¿qué de traumas tenemos por padres ausentes? Precisamente porque no han sido cuidadores y no han tenido la posibilidad de de pasar tiempo, de generar con nosotros espacios de intimidad, de comunicación, de confianza. Claro, que realmente la cultura del cuidado no es femenina, es humana. Y a los hombres, con este falso privilegio, se nos está robando esa posibilidad, pues lo que acabas de decir, de ¿no? intimar. Claro, y de tener presencia, por ejemplo, con nuestra descendencia. Entonces... Sí, en muchas empresas cuando un hombre quiere pedirse una reducción de jornada para cuidar de criaturas, una excedencia o algo así, se ve como, ¿qué dices? ¿Sabes? Claro, ¿Tú? O sea, ¿y tu mujer no se la puede coger? Claro, justo, ¿no? Y esto, en el fondo, aunque cuando se coge una excedencia a una mujer sale del mercado productivo y también es negativo para ella, que los hombres estemos tan ligados al mercado productivo que no podamos salir de él para ejercer cuidados, no es un privilegio. O sea, es un yugo. Es un yugo, ¿no? Porque al excluir a los hombres de esos espacios, el patriarcado también nos desconecta de la reciprocidad emocional, ¿vale? Y no poder tener ese tipo de vínculos, al final te vuelve un inútil emocional, ¿vale? Bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena que había un hombre en cuestión que era el primero en llegar a la oficina y el último en marcharse. Y esta persona en una cena de Navidad llegó a decirnos que para él era fenomenal llegar a casa lo más tarde posible, que ya estaban las criaturas bañadas y acostadas y él llegaba para la mejor parte, ¿no? Claro. Ahí es donde yo veo ese privilegio que es como acomodado, claro. Pues eso práctico para él, pero luego lo pienso y digo, joder, ha tenido hijos para no ser nadie en la vida de estas personas, ¿no? Y para no generar un vínculo de valor, ni un vínculo, ningún tipo de apego seguro, ni no sé, qué pena en realidad. Claro. Aunque luego lo pienso y digo, igual es que no todo el mundo quiere vincularse desde ahí, ¿no? Pero en el fondo creo que a nivel desarrollo personal no es un privilegio, es todo lo contrario. Claro, lo que pasa es que el que tú no quieras muchas veces no es porque no quieres, es porque no te han enseñado. Claro. Entonces, si tú no has aprendido esas herramientas o esa emocionalidad para poder vincularte, no lo vas a demandar, ¿no? Y te vas a pensar que la posición en la que estás, pues, es la correcta, ¿no? Claro. Y esto también conecta, ya que estamos hablando un poco de mundo empresarial, con el tema del poder y del dinero, ¿no? Del ganar dinero, en plan de qué guay o qué suerte los hombres que al final nos enfrentan a esos techos de cristal y se forran y en una misma posición piden más dinero que una mujer, ¿no? Y acaban enriqueciéndose con mayor facilidad. Pero claro, ¿a coste de qué? Claro, es que aquí también, y este es mi punto favorito, ¿no? Porque es como, digamos, el más difícil de cuestionar o de desmontar o de conceptualizar como falso privilegio en una sociedad tan capitalista como la que vivimos, ¿no? Porque realmente, claro, que los hombres ganemos más dinero que las mujeres, que alcancemos puestos de mayor responsabilidad en las empresas y que al final tengamos más poder en el mundo empresarial, suena a privilegio desde Honduras, ¿sabes? Pero realmente... Un saludito para nuestros oyentes de Honduras. De Honduras a Madrid, ¿no? Que es donde grabamos este podcast. Pero realmente los hombres tenemos ese privilegio de ganar más dinero porque se espera que sacrifiquemos todo lo demás para merecer el ganar más dinero, ¿no? O sea, los hombres dominamos esos espacios de poder y de liderazgo porque el patriarcado nos educa para ser proveedores antes que personas, ¿vale? Y realmente este falso privilegio lo que nos hace es ser como engranajes de este sistema productivo
en el que siempre estamos disponibles, ¿no? para producir. O sea, no tenemos tiempo para vivir realmente, bueno, ni para vincularnos. Ni oportunidad para elegir hacerlo diferente, ¿no? Eso Porque se es. espera de vosotros eso. Claro. Entonces, al final, ¿para qué quieres ganar más dinero? Porque mucha gente también quiere ganar mucho más dinero porque mucha gente, muchos hombres... Porque el dinero valida también. Exacto, porque te valida tu identidad masculina. Porque a ti también te han educado para ser ambicioso, para ser un tiburón, ¿no? Y entonces, si tú consigues, pese a tener que trabajar 14 horas diarias y a comerte unos marrones que flipas y a estar siempre disponible para el trabajo, si tú luego consigues un sueldo muy alto porque eres jefe, porque eres responsable, porque tienes un equipo a tu cargo y en la empresa todo el mundo te valida y tal, entonces tu identidad masculina se refuerza, ¿vale? Pero luego, ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para qué quieres esa posición? ¿Para ser proveedor de tu familia? Pero ¿para qué quieres ser proveedor de tu familia si luego no tienes un vínculo real con ellos porque nunca estás, porque no les puedes prestar atención o porque no te han enseñado esas herramientas, ¿no? Esa expresión emocional que te va a permitir tener un vínculo potente con ellos? Total. O sea, al final, vale, sí, es un privilegio tener más dinero, pero ¿a costa de qué, no? ¿Qué te estás dejando por el camino? Sí. O sea, es que esto es lo más triste de vivir esa masculinidad hegemónica en un mundo capitalista. Claro. Y aquí, claro, pasan dos cosas. Una, ¿qué pasa si por lo que sea pierdes ese trabajo? Por un lado, muchas familias tienen como ese sustento basado en esa masculinidad tóxica, ¿no? Y en ese trabajo masculino. Anda que no hay hombres que han perdido su trabajo y no lo dicen en casa y tienen como ese secreto guardado hasta que consiguen otro trabajo. ¿Por qué? Igual no porque no se les vaya a apoyar en la familia y no se les vaya a acompañar en este duelo o en este proceso negativo, sino porque ellos mismos no saben ser hombres de otra manera, ¿no? Y luego también, ¿qué pasa cuando un hombre se jubila, cuando un hombre termina su etapa laboral, ¿no? Muchos hombres pues, desarrollan enfermedades neurodegenerativas del cerebro porque han vinculado tanto su actividad cerebral al mundo empresarial que no saben hacer otra cosa, que no tienen hobbies, que no tienen aficiones, que no tienen vínculo con su familia ni con otras personas. Total, y yo que no veo la hora de jubilarme con todas las cosas que quiero hacer en la vida, ¿sabes? O sea, que no son trabajar, por cierto. Por cierto, sí, el trabajo es malísimo para la salud. Dicho queda aquí también. ¿Vale? Entonces, pues realmente a los hombres, en esta masculinidad, se nos inculca una obligación de género, que nos imponen la ambición, el rendimiento, la disponibilidad total, y se entiende también nuestro cuerpo como desechable, que esta es otra cosa. También muchas veces el ganar más dinero también es por ocupar los puestos de trabajo más demandantes físicamente y que más riesgos conllevan, porque también a los hombres nos educan en una masculinidad en la que no nos educan en la percepción del riesgo. Por eso los hombres tenemos más accidentes de tráfico y también pues, hacemos más el cabra. Te educan, ¿no? en la temerariedad, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, si luego hay un trabajo que supone subirte a un andamio sin protección ni nada, porque hay que poner ahí una pared de ladrillo y no sé qué... Que encima necesitas ser fuerte, bueno, tal... Pues es da que igual cuánto crossfit hagas, Marimar, que tú al andamio no te subes. Claro, ¿por qué? Porque los hombres somos hijos perfectos del patriarcado, ¿vale? Con lo cual, pues yo con esto me doy como muy satisfecho con todo este desmontaje de privilegios. Y... Hombre, como cierre, igual comentar que ser hombre está sobrevalorado. Totalmente. ¿No? O sea, que se entiende, y rescato lo que decía al principio del episodio, de que, claro, cuando comparamos las situaciones de mierda que vivimos las mujeres en este sistema patriarcal, pues obviamente vemos que el hombre en la mayoría de los casos sale mejor parado, pero que salga mejor parado no significa que tenga un privilegio absoluto en la situación. Claro. Y que, de hecho, creo que es un flaco favor pensar que el hombre está en una posición de privilegio con todas estas cosas que hemos ido comentando, que al final merman su salud física, su salud mental, los vínculos que construye con las personas que le rodean, las oportunidades de mostrarse diferentes y de vivir la masculinidad de otra manera, ¿no? Considerar esto un privilegio, al final, es no permitir que todos estos aspectos se desarrollen. Claro, eso es. Y al final nos meten en una jaula en la que pues, tenemos que ser de una manera muy concreta
siendo pues hijos perfectos del sistema patriarcal. Y entiendo que escueza un poco este episodio si eres mujer y lo estás escuchando. O sea, a mí también me escuece, porque pienso, ya está aquí el discurso, ¿no?, del hombre... Pobrecitos los hombres. Claro, pobre hombre, blanco, cis, hetero, ¿no? Eso, sin discapacidad y ta, que me está diciendo a mí que él tampoco tiene privilegios, ¿no? Entonces... Creo que esto al final es también entenderlo como, es que no es una lucha de a ver quién está peor, sino es poner encima de la mesa qué opresiones tenemos cada persona en función de nuestras distintas capas que interseccionan, ¿no? Y en función de esto buscar soluciones, ¿no?, para deconstruir, para mejorar, para apoyar, lo que sea. Para vivir mejor en un sistema. Porque de nada sirve que los hombres estemos mejor si las mujeres no estáis mejor y viceversa. Y creo que eso es otro triunfo del patriarcado, el hacernos pensar que esto es una competición entre hombres y mujeres, saber quién es más pobrecito. Justo, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que todas las personas del mundo, independientemente de nuestro género, nos uniésemos contra el patriarcado y dijésemos, mira, a mí me estás jodiendo por esto, a mí me estás jodiendo por esto otro, a mí por tal cosa, pues ahí a lo mejor conseguiríamos desmontar un poquito el sistema. Pero si no, si luchamos entre nosotras, al final no sí, va a haber... no mejoramos, no hacemos nada positivo. El verdugo está comiendo palomitas, ¿sabes? Sí. Pasándoselo bomba en plan de, ¡buah! ¡Qué bien me ha salido el plan perfecto! ¿sabes? Exacto. Yo me lo imagino así, ¿eh? Sí. En mi cabeza pasa así. No, y me encanta cómo explicas esto último. Si alguna vez escribo un libro sobre esto, me escribes el prólogo, ¿vale? Por supuesto. Vale, bueno, pues yo ya veo el cierre perfecto. O sea, no tengo nada más que aportar. Pues nada, como siempre, dejadnos comentarios. Nos encantará oír qué pensáis sobre esto. Publicaremos algunos reels en nuestra cuenta de Instagram @meneandoelavispero. Y muchas gracias por estar un mes más escuchándonos. Y nos vemos el mes que viene. Hasta pronto.